Quiero comenzar el día de hoy con un abuelito que estaba con su nieto y estaban ahí en un lugar de la casa donde había un espejo y el niño le dijo al abuelito: abuelito, ¿Dios te hizo a ti? Y el abuelito le dice: sí, Él me hizo a mí, hijito. Y luego el niño le dice: ¿y también Dios me hizo a mí? Y el abuelito le responde: sí, también Dios te hizo a ti. Y el niño le contestó: abuelito, creo que Dios está mejorando las cosas. Muy bien. Estamos viendo aquí en esta Cultura de Jesús. Es una serie que hemos estado compartiendo durante todo este año. Nunca habíamos tenido una serie tan larga, pero de verdad es que este tema, Cultura de Jesús, una manera diferente de disfrutar la vida, tiene tantos aspectos que hemos deseado que tú los puedas ir identificando. Y ahora estamos en una serie de conferencias que le he llamado Cultura de Avance, donde lo que yo deseo que tú veas en la palabra es tu llamado. Cómo Dios nos ha llamado a todos, y el plan de Jesús es llamarnos a todos a seguirle, para transformarnos, al hacernos entrar en la vida nueva y abundante que Él tiene para nosotros. Así que en Mateo 28, verso 16, dice la Escritura que cuando Jesús vio por última vez a sus discípulos, a sus seguidores, antes de ir al Padre, al cielo, después de haber resucitado al tercer día y haber estado con ellos, dice la Biblia, por 40 días, dándoles instrucciones acerca del reino, acerca de la manifestación de la autoridad y el poder del reino de Dios. Una vez que Jesús resucitó, Él recuperó la autoridad que el hombre había perdido en el comienzo de la creación. Y ahora Jesús lo que deseaba es que a través de sus seguidores, de sus discípulos, la autoridad y el poder de Dios fuese manifestado en este mundo, porque de esta manera este mundo estaría viendo salvación. Así que por eso dice aquí Mateo 28, 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nos está diciendo aquí el Señor que Él nos ha llamado para ir a ser discípulos. Y esta es nuestra visión aquí en Mundo de Fe, y este es el propósito por el cual nosotros nos reunimos. Deseamos que las personas puedan conocer, tener una experiencia personal para conocer a Dios, y de esta manera puedan entrar a disfrutar todo lo que Dios ha preparado para sus vidas. Así que este llamado a ser discípulos y ser discípulos, seguidores de Jesús, es algo muy importante en el plan de Dios para nuestra vida. Dios no nos ha llamado a congregarnos ni a ser congregantes. Él nos ha llamado a ser discípulos y seguidores de Jesús. Cuando nosotros respondemos a su llamado, somos transformados entonces en agentes de rompimiento para quitar las barreras y obstáculos para avanzar en este mundo. Así que por eso quiero en esta introducción nuevamente que puedas acompañarme y tener un entendimiento muy claro de la importancia que tiene que tú te reúnas, pero no solamente es ser congregante, sino ser seguidor de Jesús, ser discípulo de Jesús. Así que al hablar de la importancia de ser seguidores, discípulos de Jesús, necesitamos entender que se trata de habituarse de un estilo de vida
Se trata de habituarse a permanecer unidos a Dios como nuestro Padre para ser transformados. En esa unión con el Padre somos transformados para vivir como hijos amados y herederos de Dios. ¿Qué te parece? Como hijos amados y herederos de Dios. Porque cuando yo abro mi corazón a Jesús y vivo la experiencia de nacer de nuevo, la naturaleza de Dios viene a mi vida. Y yo de esta manera vengo a ser un hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Así que el propósito de Jesús al venir del cielo y morir en esa cruz es que yo pueda tener vida eterna. Con ese sacrificio Él quitó la barrera que nos separaba de Dios para reconciliarnos con el Padre. Por medio de ese sacrificio fuimos perdonados por Dios para siempre, y de esa manera ahora podemos recibir y tener vida eterna. Y cuando eso sucede y somos transformados en hijos y herederos de Dios, ocurren tres cosas. Número uno, vamos a poder disfrutar de todos los beneficios de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, de un nuevo pacto, los beneficios de una nueva unión basada no en lo que yo hago ni en mi buena conducta, sino en lo que ya Cristo hizo para que mi vida entonces sea bendecida con vida nueva y abundante. Y por tanto voy a disfrutar de los beneficios y por tanto de las promesas de Dios, que es todo lo que Dios quiere que yo viva para hacer de mí una persona feliz y exitosa. Número dos, es importante transformarnos en un seguidor, en un discípulo y no solo un congregante, porque en segundo lugar esto nos va a llevar a vivir en prosperidad y abundancia. Y en tercer lugar, si nosotros nos transformamos en seguidores de Jesús y entramos al discipulado en la vida cristiana, vamos a ser agentes de salvación y transformación. O sea, a través de ti el Señor se va a manifestar para cambiar las circunstancias y para que tú seas de bien para todos los que te conocen y te rodean. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Entonces el día de hoy, ok, dale un fuerte aplauso y alábalo. Estoy introduciendo el tema del día de hoy, en el que vamos a entender este principio muy importante. Seguir a Jesús te lleva a alcanzar las promesas de Dios. Seguir a Jesús te lleva a alcanzar las promesas de Dios. Y mira lo que nos dice sobre esto la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Está maravilloso lo que nos dice aquí. Es un cheque en blanco, firmado y todo listo para hacerlo valer. Dice: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas las promesas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces el tema de hoy le hemos llamado rompimiento profético. Y vamos a hablar de esto, de traer un rompimiento, romper los obstáculos, romper las barreras para que lo que Dios ha prometido y lo que Él quiere hacer en nuestra vida pueda ser ahora una realidad. ¿De acuerdo? Entonces encargo ahí que nos sigan en nuestro canal Vive Sin Límites TV en YouTube. Tú te puedes suscribir para estar ahí recibiendo los videos de estas conferencias, y nuestra página en Facebook como Pastor Sergio Miranda. Vamos a orar esta mañana para que el Señor nos bendiga, ¿de acuerdo? ¿Por qué no levantas tus manos un momento al Señor? Padre, en este día, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, y venimos recibiendo tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Venimos hoy recibiendo tu poderosa palabra, en donde se nos han dado grandiosas y preciosas promesas de todo lo maravilloso que tú quieres hacer en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y yo hoy recibo tu palabra creyendo que soy que tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Levanta nuevamente tu mano conmigo y di esto: en este día, Señor, recibo tu poderosa palabra
creyendo que yo soy, que tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor en alabanza. Bien, nuevamente la Escritura nos dice, ahora sí vamos a la Biblia, hija, 2 de Corintios 1:20. Qué maravillosa Escritura, por eso estoy tan emocionado de hablar de esto el día de hoy, de un rompimiento profético que necesitamos para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, un rompimiento. Le llamamos profético porque la palabra la palabra profecía, se refiere a una palabra que Dios ha puesto en la boca de un hombre para declarar su voluntad y sus planes. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que lo que Dios ha hablado en la Biblia y ha hablado a través de la Biblia tiene un cumplimiento en nosotros. Dice aquí, pues, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Wow. Tantas como sean las promesas, cualquier promesa de Dios que tú encuentres en la Biblia. Por eso tú necesitas ser alguien, un estudiante de la Biblia. ¿Saben? Por mucho tiempo los cristianos nos distinguíamos por traer una Biblia siempre el día de hoy. Yo sé que ahora con los teléfonos y las descargas de Biblia ya muchos usan el teléfono, pero se está perdiendo una costumbre muy buena. Y es que yo necesito estar metido en la palabra y tener mi Biblia a la mano y corroborar lo que estoy escuchando siempre. Entonces, anota esto por favor. 2 de Corintios 1:20. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Esto quiere decir que en la cruz del Calvario Jesús hizo posible el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Los cielos estaban cerrados porque el hombre estaba separado de Dios, pero a través de su sacrificio Jesús, a través de la autoridad de su nombre, todas las promesas de Dios son sí. Siempre, todas las promesas de Dios son sí para sus hijos y por tanto sus herederos. Y dice, por eso también por medio de Él, amén. Porque el amén es un título de Dios es amén. Y amén significa en el hebreo, o en el original significa que así sea, o está hecho. Entonces Dios es un Dios donde Él dice así sea, y todo lo que Él dice, y todo lo que Él se propone hacer, está hecho. Cuando tú dices amén, estás diciendo así sea, y está hecho. A veces el uso de esta palabra se ha vuelto, no tiene mayor significado para nosotros, lo usamos por costumbre, de una manera religiosa, pero cada vez que tú dices amén, estás diciendo así es y está hecho. ¿De acuerdo? Si dale un fuerte aplauso, alábale al Señor, porque dice aquí que todo está hecho en Cristo Jesús. Todo está hecho en Cristo Jesús. Todo está hecho ya en Cristo Jesús. No es saber si Él lo quiere hacer. Si un día lo va a hacer, dice que todo está hecho ahora en Cristo Jesús. Por eso les digo que este es un cheque en blanco. Ahora, si tú sigues leyendo el verso 21, está muy interesante, porque dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces nos está hablando de una experiencia que todos tenemos que vivir. Y es ser confirmados. Ser confirmados es que yo tenga la certeza. Yo no solo que viva sospechándolo todo desde un principio, sino que después me digan, así es, yo sea confirmado. Y yo necesito ser confirmado en lo que Dios dice a mi vida, en lo que Dios habla a mi vida. Y esto ocurre a través de la unción. La unción en la Biblia se refiere a la presencia de Dios viniendo sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza humana natural, viene la presencia y el poder de Dios. Cuando una persona abre su corazón para recibir a Jesús, como dice Juan capítulo 1 verso 12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Lo que a muchas personas les ha faltado es recibir este regalo. Pero esto significa que hay una experiencia interior dentro, donde Él entra en nuestra vida, en nuestro corazón, y su naturaleza entre nosotros para hacernos hijos de Dios. Pero luego la unción es que la presencia de Dios está sobre de mí,
sobre mi mente, sobre mis ojos, sobre mis oídos, sobre mi debilidad humana, para darme el poder de Dios, de manera que yo tenga una habilidad sobrenatural para poder vivir mi vida en Cristo. Entonces dice que la experiencia aquí del autor de esta carta es haber sido confirmado y ungido y sellado con el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. A esto se le llaman las arras. Arras en el griego significa un anticipo dado en garantía de recibir todo lo que se nos ha dado o se nos ha prometido. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en mi vida y viene sobre de mí, quiere decir que Dios me está dando la habilidad, el poder, para que yo pueda hacer realidad las promesas de Dios. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, tengo el anticipo que me garantiza que voy a recibir todo lo que Dios me ha prometido. ¡Wow! Eso está tremendo. Por eso tú necesitas vivir la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y ser sumergido en el poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Hay evidencias de que eso sucede. Hechos 2 dice que cuando los seguidores de Jesús, los que habían quedado 120 de todas aquellas multitudes, dice que en un lugar en Jerusalén recibieron el bautismo, o sea, fueron sumergidos con el Espíritu Santo, y cuando eso ocurrió dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es una evidencia de que hay una experiencia sobrenatural sobre la vida de los creyentes. Pero sobre todo nos da la habilidad, nos da la certeza, somos confirmados. Si yo tengo el Espíritu Santo, entonces tengo el anticipo y la confirmación de que me van a dar todo lo que me han prometido. Anima a la persona que está a tu lado y dile: prepárate porque Dios te va a dar todo lo que ha prometido. ¿De acuerdo? Eso está padrísimo. Entonces, por ello quiero llevarte a la historia de Daniel capítulo 9, y quiero hablarte de 3 claves de una oración de rompimiento. Cómo orar para que las promesas de Dios vengan a ser una realidad en mi vida. Ya no viva solo sabiendo que hay promesas de Dios o que en alguien Dios hizo algo maravilloso en su vida, sino yo venga a ser como un hijo amado, heredero, por tanto el dueño y el propietario de todo lo que Dios promete para los suyos en su palabra. Vamos allá a Daniel capítulo 9, verso 1, y nos dice ahí la Biblia: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, nos está dando una ubicación geográfica e histórica de las cosas. Y dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, el que escribió este libro, dice: yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelado al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces lo que Daniel encontró en la Biblia fue una maravillosa promesa de Dios. Daniel, desde jovencito, fue llevado prisionero al reino de Babilonia, el reino más poderoso en la historia de la humanidad. La Biblia nos dice que Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y un grupo reducido de personas llamados remanente, que fueron los sobrevivientes, la mayoría de ellos fueron llevados en cautiverio, en prisión a Babilonia, donde vivieron fuera de su tierra y lejos de su tierra. Entonces decían: cómo extraño los tacos al pastor con mucho queso, cómo extraño esas enchiladas, ¿verdad? Porque ya no estaban en su tierra. Entonces la Biblia dice que había un tiempo de cumplimiento. ¿Cuánto tiempo ellos estarían lejos de su tierra que Dios les había prometido? Desde la cual, o en esa tierra, nacería Jesús, el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Por eso era importante una nación y un territorio, porque en ese lugar vendría Dios en forma de hombre para salvar al mundo. ¿Cuánto tiempo estarían lejos de su tierra? Daniel se encontró que serían 70 años. Había un límite entonces. Había un límite. No era para siempre. Había un límite de ese tiempo en que el pueblo de Israel sufriría cautividad o estar prisioneros. Y Daniel encontró que eran 70 años. Y este número tiene es una representación de una realidad espiritual. El número 70 en la Biblia representa un tiempo de gracia.
Quiere decir que al cumplirse esos 70 años, daría comienzo un tiempo de gracia, donde a pesar de los graves errores de esta nación y haberse alejado de Dios, ellos recuperarían lo que habían perdido por su desobediencia. Porque el número 7 en la Biblia es el séptimo de la creación, donde Dios dice que descansó. Quiere decir que todo el trabajo estaba terminado. No es que Dios estuviera cansado, ¿no? Así sudando la gota gorda, y ahora se iba de vacaciones para tomarse en una sombrilla, tomarse su coco y ponerse sus lentes oscuros de turista. No, dice que descansó porque todo estaba terminado. Entonces el 7 habla de un trabajo terminado y hecho por completo. Entonces nos habla de un descanso porque todas las obras se han terminado. Y el número 10 representa la ley. Entonces este número 10 por 7 nos habla de un descanso de la ley. Quiere decir que entonces ya no depende de si hemos obedecido o no la ley en el caso del pueblo de Israel, sino depende de que Dios, por amor a su nombre y por amor a todas las promesas que le dio a esta nación, Él iba a hacer que ellos recuperaran todo lo que habían perdido por su desobediencia. Entonces Él encontró que eran 70 años y ese tiempo había llegado. Cuando Daniel estaba leyendo esta antigua promesa en el libro del profeta Jeremías, el tiempo se había cumplido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos una promesa de Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que hay algo que Dios quiere hacer en mi vida y que es completamente diferente a lo que yo estoy viviendo? ¿Qué tengo que hacer cuando me doy cuenta que Dios quiere crear una nueva realidad? Porque no es la vida que yo tengo la que merezco, sino es la que fue comprada para mí en la cruz del Calvario. ¿Qué tengo que hacer cuando me doy cuenta que Dios quiere crear una nueva realidad en mi vida a través de lo que Él ha planeado? ¿Qué hizo Daniel? Ahí nos dice lo que tenemos que hacer. Y aquí hemos tenido dos convocatorias de rompimiento. Una oración de 24 horas ininterrumpida durante la campaña de invasión. Y recientemente, hace 2 semanas, convocamos nuevamente a una oración de rompimiento de solo 12 horas. Entonces Daniel se dio cuenta que se necesitaba un rompimiento. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está su promesa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues me voy a mi casa y hay Dios que lo haga cuando Él quiera. Muy bien, qué padre, Señor. Qué bonito se oye eso que tú dices en la Biblia. Oye, está padrísimo. Pues ahí a ver cuándo se hace realidad en mi vida. ¿Eso hizo Daniel? Eso es lo que hacen muchos. Viven de una forma indiferente ante lo que Dios les está diciendo. No quieren comprometer nada de su tiempo y su esfuerzo para traer un rompimiento. Quieren que las cosas solamente pasen por sí mismas. Tú tienes que ver en Daniel una clave básica aquí, número 1. Y esta oración de rompimiento es una oración consistente. No es gente voluble, no es gente tibia, no es gente que viene y luego no. No es gente que ora pero no ora. Es consistente. Él dice: volví mi rostro. Queremos que Dios se manifieste, pero no estamos dispuestos a hacer nada para que eso suceda. Queremos que Dios lo haga cuando Él quiera. Tenemos que ver esto. Muchas veces Dios actúa de una manera soberana y Él hace las cosas que quiere cuando Él quiere. Pero hay ocasiones en que si nosotros no tenemos respuesta, si nosotros no tenemos fe para orar y actuar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, nada sucederá. Entonces Daniel se dio cuenta que él era un agente de rompimiento. Cuando él vio esto en la Biblia, dijo: wow, yo puedo hacer entonces que esto suceda, que termine ese tiempo de cautiverio, que termine ese tiempo de abandono, de desolación, y que nuevamente mi nación Israel recupere su tierra, regrese a su tierra y reconstruya el templo. Él no dijo: a ver quién lo quiere hacer, hay que los pastores lo hagan. No, él dijo: yo lo quiero hacer. Y se comprometió. Entonces, número 1, la oración de rompimiento es de gente que se compromete, no que dice: a ver quién lo quiere hacer.
Por eso es que en esta casa buscamos que las personas vivan constantemente un compromiso con Dios. Entonces, tú quizás pienses que venir a la iglesia es vivir sin compromiso. Déjame decirte, estás fuera de la realidad. Personas que no se comprometen viven fuera de la realidad, porque en realidad vivimos todo el tiempo comprometidos con alguien. El problema no es si me quiero comprometer, es con qué me estoy comprometiendo. Y entonces Dios dice, yo estoy estableciendo una casa y un lugar donde me voy a manifestar. Tú tienes un llamado de parte de Dios, pero tienes que entender que ese llamado no tiene sentido si no es parte de lo que Dios está haciendo para edificar casa en la tierra y que su reino se manifieste a través de su casa. ¿No? Por ejemplo, esta organización de invasión que está organizando un congreso que comienza el día de mañana, no está actuando por su cuenta, está convocando a los pastores a las iglesias, vino con nosotros, están entendiendo que no es lo que ellos pueden hacer o les gustaría hacer para que la salvación se extienda, están buscando que se haga a través de la iglesia y las iglesias donde Dios a través de su familia y de los suyos Él puede manifestarse para traer salvación. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Dice el verso 3: volví mi rostro a Dios el Señor. Volví mi rostro. José lo ve en la Biblia, fue a buscar a Dios. Volví mi rostro. Tenemos que entonces, en esta clave, entender que necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, buscando que Él haga realidad sus promesas. Y Él estaba dispuesto a buscarle el tiempo que fuera necesario, no de vez en cuando, no ahí cuando yo pueda o tenga tiempo. Es que realmente nos estamos dando cuenta que hay cosas que solamente van a cambiar cuando busquemos a Dios. Necesitas darte cuenta que solamente hay cosas que van a cambiar cuando busques a Dios. Cosas que nunca van a cambiar si tú no buscas a Dios. Si tú no te comprometes seriamente, hay cosas que no van a cambiar y te la vas a pasar por la vida diciendo, yo hubiera querido hacer esto, intenté hacer esto y no funcionó, pero no. Dios te está llamando a hacer algo consistente. Dice, volví a Dios mi rostro, buscándole en oración y súplicas, en ayunos y ceniza. Ay, ¿para qué oras tanto? Si ya Dios dice que lo hizo, pues Él lo va a hacer. ¿Para qué oramos si Dios dice que va a hacer algo? Porque Dios no hace muchas cosas por sí mismo o por su propia cuenta. Él lo va a hacer solamente a través de aquellos que le han creído y que están buscando que haga lo que Él ha dicho. Por eso es necesario orar y aún ayunar. Y cuando una persona ayuna está diciendo, yo tengo hambre de ti, Señor. No me interesa comer nada ahorita, una torta de milanesa ni nada de eso ahorita, porque lo único que yo quiero es que tú te manifiestes en mi vida y hagas lo que has dicho que quieres hacer. Así que en cualquier proyecto que tú emprendas, estás orando y ayunando, y este proyecto está en armonía con lo que Dios quiere hacer, o es una onda tuya nada más, porque ahí se va a quedar si es una onda tuya. Asegúrate que tu proyecto esté en armonía y de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Si no, créeme, es tu onda y ahí te vas a quedar en tu onda. Por eso es que todos los proyectos finalmente tienen que conectar con la iglesia local. Si un proyecto no conecta con la iglesia local, va a fracasar o no va a ser algo de Dios, que Dios quiera hacer. Entonces dice aquí, lloré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Tú no eres el que tiene la culpa de nuestra situación. Nosotros hemos sido los responsables de la situación en que nos encontramos. Normalmente muchos culpan a Dios y se les
desaniman porque sienten que Dios no respondió a sus expectativas. Pero aquí podemos ver que Daniel, en vez de culpar a Dios por la ruina en que estaban, se hizo responsable y reconoció honestamente: así estamos porque eso es lo que sembramos y esto es lo que cosechamos. Nos apartamos de Dios, abandonamos a Dios. Hemos oído tantas historias como pastores de personas que perdieron todo lo que tenían, que en un momento les estaba yendo bien y después todo se fue, todo empezó a arruinarse. Y cómo no puse atención, cómo no fui fiel, cómo no hice caso. Todos sabemos cuando Dios nos está hablando y nosotros lo ignoramos. Y empezamos a cantar la del rey con dinero, ¿verdad? Y entonces dice: tuya es la justicia, oh Señor, verso 7, y nuestra vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde tú los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Esta es la causa. Fue una nación que abandonó a Dios y se fue a adorar ídolos. Y eso pasa en la vida cristiana cuando tú, habiendo conocido al Señor, cometemos el error de no ser fieles a Dios, sino tener ahí nuestros idolitos, nuestros intereses personales, nuestros proyectos, que es algo que queremos hacer, pero no eres un ídolo. Y entonces le sigue diciendo: oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Verso 10, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Verso 11, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Verso 12, y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada de lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, verso 13, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor de nuestro Dios. Ese es el problema. No hemos buscado, decía. Él reconoció que honestamente era una nación que conocían a Dios, pero no vivían como si lo conocieran. Y esta es la mayor tragedia en la vida cristiana: conocer a Dios y vivir como si no lo conociéramos. Y la ha traído sobre nosotros porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Verso 15, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos, hemos fallado. Oh Señor, conforme a tus actos, verso 16, de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros errores y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro de tu siervo, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario, desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, verso 18, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Oh Señor, verso 19, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él está diciendo: nosotros fallamos. Y ahora dice, orando, Señor, está clamando por la misericordia de Dios, porque la misericordia se refiere a recibir bien después de haber hecho mal. Cuando tú pides misericordia es porque estás reconociendo que en vez de recibir bien, deberías de recibir mal. Pero tú le estás pidiendo a Dios que
Él te dé bien a pesar de haber hecho mal. Entonces Él está clamando por misericordia, porque dice: ahora, Señor, trazó un círculo y dijo: yo no me voy a mover de aquí. Eso significa hacer círculo, significa como el hacedor de círculos. Les invitamos que vengan el próximo jueves aquí con la pastora Erika para leer este libro. Se trata de una tradición judía de un hombre llamado Jono, que había una terrible sequía en la tierra de Israel, y él vino un día y trazó un círculo y le dijo: Dios, yo no me voy a mover de aquí, no me voy a salir de aquí, no voy a dejar de orar y clamar a ti por tu misericordia hasta que tú respondas y hagas llover sobre la tierra. Hacer un círculo significa: yo me comprometo que voy a buscarte hasta que todo lo que has dicho suceda. No me voy a mover de aquí hasta que todo lo que tú has dicho ocurra en mi vida. En ese sentido, cuando nosotros oramos, estamos haciendo un círculo. Y cuando nosotros decidimos seguir orando hasta que las cosas sucedan, estamos trazando un círculo. Y cualquier cosa que necesitamos podemos trazar un círculo. En las finanzas, en tu familia, en tu matrimonio, tú puedes trazar un círculo y decir: Señor, yo no voy a dejar de clamar a ti hasta que lo que tú has prometido y que dice tu palabra para crear una nueva realidad suceda, ocurra. Pero ahí voy a estar, Señor. ¿Te das cuenta? Segunda clave: Daniel no dejó de orar hasta que tuvo respuesta. Si tú sigues leyendo el capítulo 10 de Daniel, te vas a enterar que su oración duró 21 días. Y que al 21 día hubo una respuesta y vino un mensajero del cielo, un ángel, y tuvo una experiencia sobrenatural donde se le dijo: desde que comenzaste a orar, fuiste escuchado. Entonces Dios nos está diciendo: desde que ustedes comienzan a orar, son escuchados. El problema es que dejan de orar. El problema es que ni siquiera oran, ni siquiera me buscan. No les interesa lo que yo pueda hacer en sus vidas. Pero luego cuando oran, nada más ven que las cosas no ocurren cuando ustedes quieren. Y entonces dejan de hacerlo y se van para atrás. Así que el día de hoy tú puedes comenzar trazando círculos. Las promesas de Dios en tu Biblia, puedes poner ahí un círculo. Señor, yo quiero esto en mi vida. Si tú necesitas un rompimiento para ser sanado, para recibir un milagro, traza un círculo. Hay una clave, una tercera clave que se llama la ley de la acumulación. Segunda clave, que es la ley de la acumulación. Apocalipsis 5:8 nos dice: como las oraciones de sus hijos llegaron al cielo y fueron guardadas en una copa de incienso. Y cuando esa copa se llenó, entonces vino un cumplimiento profético, un rompimiento profético. Quiere decir que cuando hemos estado orando, eso no es inútil. Si tú has estado orando por años por tu familia, por tus hijos, eso no es inútil. Dios está guardando, está oyendo, y todo eso está siendo guardado en una copa, y un día la copa se va a llenar. Y cuando la copa se llene, y sea el tiempo en que se llene, y Dios va a actuar, y se va a manifestar, y las cosas van a suceder. ¿Sabes qué provocó Daniel? Que un día el rey Ciro, el rey de Persia, dijera: wow, yo conozco a Dios. El Dios creador de todas las cosas me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha dicho que yo debo dar la orden para que el pueblo de Israel regresen, los judíos, regresen de Babilonia a su tierra y sea reconstruido el templo. Y él dio la orden para que el templo fuera reconstruido. La oración de un solo hombre que tuvo pasión cambió la historia del mundo y cambió la historia de una nación, e hizo que un hombre como Ciro, que no conocía a Dios, se fuera despertado al entendimiento de que había sobre de él una autoridad más grande, una autoridad mayor, una autoridad más poderosa, que él no podía dejar de obedecer. No importa qué tan impío sea, qué tan cruel, malo sea, qué tan duro sea, cuando hay una oración de rompimiento, se despiertan las personas y abren los ojos, se quita el velo. Sigue orando, la ley de la acumulación. Sigue orando, sigue orando. No dejes de orar, no dejes de creer las promesas de Dios. Yo tengo años orando por promesas de Dios, años orando por promesas de Dios. Y hay momentos como yo te puedo entender que dices: bueno, ¿va a pasar o no va a pasar, Señor?
Y otra vez el Espíritu Santo trae sobre mí la convicción de que siga creyendo. Sigue creyendo. Dile al que está a tu lado, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Ahí en Jeremías 28:11, Dios le habló a Hananías, que en presencia de todo el pueblo dijo: así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Se había anunciado que Nabucodonosor sería quebrantado también. Quiero terminar ahí en Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo 14, 22. Mira, tengo este libro que te recomiendo que solicites aquí en librería con Ana Mari. Se llama Promesas de Jesús. Lo tengo desde hace muchos años. Esta es una versión muy viejita y una más actual. Y tú puedes encontrar lo siguiente para trazar círculos. Promesas de Dios para tus necesidades espirituales. Dice: la sangre de Jesucristo te limpia de pecado. Otra sección de promesas: Jesucristo murió para darte vida eterna. Otra sección: tú puedes esperar su presencia en tu vida. Siguiente: tú puedes esperar respuesta a tus oraciones. Aún hay promesas de Dios que te dan la seguridad de tener respuesta cuando tú lo buscas y cuando tú oras. Mira, por ejemplo, estas promesas que están aquí en la página 16, que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Juan capítulo 15, 7. Anota Marcos 11, 24. Los que están, anota Marcos 11, 24. Anota Marcos 11, 24. Por tanto les digo que todo lo que piden y oren, creyendo lo recibirán y les vendrá. Esta es la oración de rompimiento. Cuando nosotros, luego dice aquí: el que pide, recibe; el que busca, halla; al que toque, se le abrirá. Yo puedo seguir leyendo más promesas que hay aquí, de que Dios nos dé esa seguridad. Entonces, con esto que Dios nos está diciendo, podemos orar, podemos clamar y estar seguros desde el principio que tenemos la respuesta a lo que estamos clamando. Hay una que para mí es muy importante, que necesito que la notes, porque esto es clave, por la razón por la cual muchos dudan y se desaniman. Cuando dice la escritura en el Evangelio de Juan, déjame encontrarla, donde dice: esta es la confianza que tenemos en Él. Juan capítulo 5, por aquí está en esta lista. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, anótalo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice: yo tengo esta confianza, que si yo le pido algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ya las tenemos desde el momento en que las pedimos. Y si las tenemos, entonces se manifestarán de alguna manera, porque no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Y es donde Él nos sorprende. Nunca sabemos de qué manera o por dónde va a llegar el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. ¿Lo ves? Mateo, necesito llevarte a Mateo capítulo 14, verso 22. Voy a tomar un momento más para tratar de terminar. Mateo capítulo 14, verso 22. Más bien, ayúdame ahí, hija. Vamos a resumir en el verso 29. Dice la Biblia que Jesús vino caminando sobre las aguas. Le había dicho a los discípulos que se fueran adelante. Qué interesante. Y parecía muchas veces que nosotros vivimos como si el Señor no estuviera tan cerca de nosotros o estuviera con nosotros. Y los mandó delante para que ellos aprendieran a confiar que Él siempre estaría con ellos en todo momento. Y dice la Biblia que vino una terrible tempestad que amenazaba el barco donde iban. Y dice que Jesús llegó caminando sobre las aguas.
y que ellos se espantaron creyendo que era un fantasma. Entonces Pedro, gracias a Dios por la vida de hombres como Pedro, de creyentes como Pedro, que siempre se arriesgan, que siempre levantan la mano, que no les importa si se equivocan, no les importa si quedan en ridículo, se comprometen siempre y comprometen su vida en lo que han creído. Y Pedro le dijo a Jesús en el verso 28, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, porque pensaron que era un fantasma, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y dice que Jesús le dijo, ¿qué cosa? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, ven. Y me encanta esto, porque yo puedo ver cómo Dios le gusta cuando tomamos riesgos e intentamos cualquier cosa. Yo soy un hombre que he intentado cualquier cosa, que puede intentar cualquier cosa, que he tomado toda clase de riesgos en lo que hacemos y con otros ministerios. Nos han pegado duro, pero soy una persona que me ha arriesgado siempre. Y entonces Jesús, en vez de decir, Pedro, todavía no estás listo para eso, necesitas entrar en avanza y terminar tu nivel básico siquiera. Tanto que el pastor les dice y dice que entren y ustedes nada más se congregan. No, le dijo, ven. ¿Y qué sucedió? Y descendiendo Pedro del agua, caminó sobre las aguas y comenzó a caminar sobre las aguas y caminaba sobre las aguas. Ese es nuestro llamado a vivir en este mundo, caminando sobre las aguas de las promesas de Dios. Se puede decir que nuestro llamado es caminar sobre las aguas de la imposibilidad de las promesas de Dios, porque todo lo que Dios dice y promete es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Y la pregunta es, ¿cómo era físicamente sostenido? Estaba viendo un documental sobre las leyes del universo. Me encantó porque le dan un enfoque bíblico. Y entonces, ¿cómo era sostenido Pedro mientras ponía su pie sobre el agua? Porque si tú ves el Salmo 107, verso 19, si recuerdo bien, dice que los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutar las palabras de Dios. Y entonces yo puedo ver a los ángeles que cuando Pedro iba a poner el pie en el agua, desde abajo del mar decían, ¡hey, ahí viene, sí creyó! Y entonces uno pusieron así su mano. Y Pedro ponía su pie en el agua, el primer pie y luego el otro, y el ángel iba aquí. Otros eran más divertidos y le hacían así. Otro le hacía así. Puedo ver que los ángeles y divertidos estaban, ¡wow! Aquí hay uno que cree, no nada más se congrega de vez en cuando, este sí cree. Aquí hay uno que nada más ora 5 minutos y por la comida ora, pero este sí cree. Y estaban ahí los ángeles felices, tú ponle, y ahí estaban. Y Pedro caminaba sobre las aguas. ¡Wow! Lo estaba haciendo. Y esto habla de nuestra atención. Cuando Jesús le dijo, ven, esta es una clave para tener una fe poderosa de rompimiento. Le dijo, ven, esta es una clave poderosa. La clave es, pon tu atención. Me encantó que Maguil hoy nos habló de intencionalidad, ¿vieron? No me puse de acuerdo con ella y estamos hablando en la misma dirección. Intencionalidad. ¿Dónde está tu atención? ¿En Jesús? En otras cosas, en tu negocio, en tu trabajo, en tu hijito, en tu hija, en tu esposo, en tu suegra. ¿Dónde está tu atención? ¡Ven! Y Pedro empezó a caminar como cuando nuestros niños comienzan a caminar, los chiquitos, y te ven. Ahí va con el papá, y ahí va, y se cae, ahí va con el papá. ¡Ven! Entonces esta es una clave muy poderosa. Nuestra atención de las promesas de Dios consiste en que el poder de la intención es, yo trazo un círculo, yo no me muevo. Esta es una promesa, me pertenece, Dios me lo dijo, me habló, yo sé que me habló y me lo dijo, yo no me muevo. Aunque nadie me crea, aunque no me crea mi familia, no importa, yo sí lo creo, no necesito la aprobación de nadie. Pero Él necesita mi aprobación.
Toda la atención estaba en Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ahí debe de estar tu atención en Jesús, en lo que Él te habla. ¿Qué sostenía a Pedro? Que le dijo, ven. No hizo una larga oración, Dios de los cielos, creador del universo, de todo lo que existe, y empezó a orar largamente. Solo le dijo una orden, ven. Y dice que descendiendo caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Viendo. ¿Qué estás viendo tú? Dice que él vio, estaba viendo a Jesús. Jesús le dijo, ven. Su atención estaba en Jesús, pero de pronto hubo una distracción y él empezó a ver otra cosa. Esta es una clave de rompimiento. No dejes de ver otra cosa que lo que Dios te ha dicho. Y él dice que empezó a ver. ¿Y qué empezó a ver? ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos a orar, y cuando oramos con fe, será una oración que va a encontrar mucha oposición. Cuando tú estás orando como Jacob, orando prosperidad en la adversidad, eso va a encontrar mucha oposición dentro de ti. Vas a oír una voz que te dice, es que eso no se puede, es que no es posible, es muy difícil. Tú vas a enfrentar esa oposición. Y es lo que tenemos que aprender aquí. Que Pedro estaba caminando, pero de pronto perdió su atención de lo que había oído. Y él empezó a ver otra cosa. Por eso es que Jacob salió de la ruina a la abundancia, cuando Dios le hizo ver cómo podía él transferir la riqueza de los ganados de su tío a su mano. Y es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Por eso dice, derramaré mi espíritu en aquellos días y sus jóvenes verán visiones. Y entonces nos da Proverbios 18:22, me parece, para los jóvenes, donde dice que haya esposa, haya la benevolencia de Dios, ¿no? Y entonces está diciendo a las señoritas, tú no tienes que salir a buscar, a ti te tienen que encontrar. El bueno te va a encontrar y va a ir a donde tú vayas. Cantará, volaré, volaré por los cielos y mares hasta tu amor. Claro, date tu lugar. Necesitas caminar sobre las aguas. El que haya esposa, no el que haya novia, nada más así una novia para el rato. No, tú cásate con alguien que se quiera casar, no alguien que no sabe ni qué quiere. ¿Quiere casarse o no quiere casarse? Y para ti, los muchachos, los hombres, los jóvenes, el que haya esposa, el que haya esposa, Dios te va a llevar a la persona indicada en el tiempo indicado. El que haya esposa, no importa si eres joven o más grande. Ayer estuvimos en una boda invitados a 50 años de aniversario de unos tíos de Erika. Espectaculares los señores. Así de 50 años. Se ven tan bien y estaban tan felices disfrutando ese aniversario con su familia. Claro. Entonces, estoy tratando de terminar. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando, dice, gritó diciendo, Señor, sálvame. Entonces observa, él perdió su atención y empezó a ver las circunstancias. Entonces, ¿cómo me mantengo conectado con lo que tengo que ver y no lo que no tengo que ver? Ahí es donde viene la unción, el poder del Espíritu Santo sobre ti. Si tú eres una persona, un seguidor de Jesús, vive lleno del Espíritu Santo todos los días. Un seguidor aprende a orar a pesar de que no tenga ganas, de que no tenga interés, de que se sienta apático. Ese es un seguidor, va aprendiendo de tal manera a disciplinarse, entrenarse en la vida espiritual, que aprende a saltar esos obstáculos porque sabe que lo que hay al final de la meta es lo más importante. Yo tengo que llegar a la meta, ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, ya no me controlan las circunstancias, ya no tiene poder sobre mí lo que puedo ver que está pasando en este mundo o en mis circunstancias. Lo que ahora tiene poder es lo que Dios me hace ver.
Y entonces Dios a mí me hace ver que si yo sigo manteniendo mi atención en lo que Él ha dicho, yo podré caminar sobre las aguas. Y si yo me hundo, y si me caigo, me vuelvo a levantar. Mira Pedro cómo le dijo: Señor, sálvame. Entonces Jesús le dijo: qué poca fe. Qué poca fe, le dijo. ¿Por qué dudaste? La palabra dudaste se dividió. Su atención estaba en Jesús y de pronto su atención se dividió en lo que estaba viendo humanamente. Dudar es dividirse. Yo no puedo poner mi atención como los camaleones, que con un ojo ven a la izquierda y con otro a la derecha. Entonces la vida cristiana no es la vida del camaleón que puede mirar hacia la izquierda y hacia la derecha. Yo tengo que aprender a mantener mi atención. ¿Por qué dudas? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a permanecer en la atención que necesitamos para recibir respuesta. Los seguidores de Jesús alcanzan el cumplimiento de las promesas de Dios. Anima a la persona que está a tu lado y dile: no te quedes con las manos vacías. Camina hacia Jesús y llénala del cumplimiento de las promesas de Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor, en alabanza de San Padre. Seguidores, la historia de aquella mujer viuda en Lucas capítulo 18. Les dice: vean, aprendan de la viuda con el juez injusto. Era tan duro que él decía: a mí me vale. Cantaba la de me vale todo. Y no. Y entonces dice que ella era tan insistente que el juez dijo: ya me tiene harto. Ya me tiene hasta el copete esta señora. Denle lo que quiere. Lucas capítulo 18. Jesús dice en el verso 6: y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ponte de pie y vamos a adorar a Dios con este canto